Entonces vamos a iniciar con el siguiente tema que es Jesús y la ley, ¿sí? Y este tema es fundamental y que de por sí a lo largo de todas las cartas y de todas las escrituras, incluso Yeshua en muchos de sus predicaciones, hablaba mucho acerca de este tema y acerca de la ley, de qué escrituras es las que nosotros debemos de tener, ¿sí? Y acá es donde por eso incluso Pablo, en todas sus cartas hablaba de que la palabra nosotros la teníamos que tener como prioridad, que nuestra doctrina no podría cambiarse, ¿sí? Y por eso lo fundamental de este tema, por eso es uno de los primeros que toca Yeshua antes de tocar otros temas, ¿listo? ¿Vale? Entonces vamos a iniciar con este de Mateo 5 17 al 20 que ya nos habla de Yeshua y la ley. ¿Listo? Vamos a ver este tema, el cual pues realmente vamos a empezar con este de Mateo 23 10 al 12 que nos dice. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo o el Mesías, y todos vosotros sois hermanos. Por eso a mí no me llamen maestra, no me llamen rabí, no me digan nada, porque somos hermanos, ¿sí? Y dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Mesías, el Cristo, ¿sí? O sea, ¿quién? Yeshua es nuestro único maestro, ¿sí? Esto es algo que nosotros debemos de tener claro y muy claro. A nadie le podemos decir rabí, solo a quién, a Yeshua. A nadie le podemos decir maestro, solo maestro es Yeshua, ¿sí? Por eso a mí llámeme con mi nombre. Por eso es que acá en Descubre, casi eso de rabí, casi todo eso no se dice por este mismo verso, porque uno solo es el maestro, uno solo es aquel que nos enseña. Yo por más que a ustedes les diga, incluso les haga acá con plastilina, les haga con todo, pero si Dios, si Yeshua no les quiere mostrar a ustedes y darles la revelación, por más que ustedes lo vean en dibujitos, en todo, no lo van a entender, ¿sí? Eso pasó para la época de Yeshua, ¿sí? Ellos que tenían el conocimiento de la Torá, tenían el conocimiento de todo lo que era su cultura y todo eso, y cuántos sabios, cuántos fariseos no entendieron las escrituras, no entendieron lo que Yeshua les estaba diciendo, teniendo el conocimiento y teniendo las bases. Entonces, por eso les digo, es muy importante, al único que podemos llamarle maestro es a Yeshua, a nadie más. Por más que se le levante el rey Pepinito, el pastorcito X, el curita X, el líder X o X persona que les diga yo soy el rabí, no. Qué pena, yo tengo un rabí y solo es Yeshua. Él mismo me lo está diciendo acá. ¿Listo? Entonces, esto es algo muy importante al que debemos de tener en cuenta, ¿sí? Y acá por eso les puse la etimología. Se las voy a acercar un poquito. Acá la etimología del hebreo de rabí, que quiere decir mi señor. O sea, para esa época decirle mi señor, eso era como si yo de esclavo le esté diciendo a mi amo mi señor, ¿sí? Del resto, por eso es que no le podemos decir a nadie más, ¿sí? Y pues para entonces, para aquella época, pues a quienes se le decían a los rabinos y a todos ellos, pero por eso Yeshua hace la aclaración acá, a nadie se le puede rabí porque solo hay uno, ¿sí? Y pues el único líder espiritual que realmente nosotros tenemos, ¿quién es? Yeshua, porque es el único que realmente nos va a poder llevar a la verdad, ¿vale? Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente.
Y para ya empezar un poquito a entrarnos en el tema esto de la ley, vamos a empezar con la reforma protestante, ¿sí? El por qué se empezó a separarse o a ramificarse la católica, por qué empezó la iglesia protestante sus inicios, por así decirlo. Y recordemos que esto empezó con Martín Lutero, un líder o un sacerdote, bueno, no me acuerdo ahorita que él era parte de la Iglesia Católica, y él empezó a leer las escrituras y estaba viendo que había cosas que no estaban tan correctas a lo que la escritura dice. ¿Sí? Por lo menos todo esto que ellos cobran, estas limosnas, bueno, todas estas cosas que ellos hacen, pues él dijo, no, venga, ¿cómo así que estamos haciendo esto si acá no dice esto? Venga, ¿cómo es que estamos haciendo esto y no hice? Pues todo eso que aquello que no estaba lo correcto, pues él está empezando a preguntarse ciertas cosas y dice, no, venga, esto acá no es. Lo primero fue lo de las imágenes. Dijo, pero acá sí dice literalmente, no habremos imágenes. Nosotros, ¿por qué tenemos tantas imágenes? Bueno, empezó a ver todo esto y por eso se hacen estas 95 tesis de Martín Lutero, ¿cierto? El cual él pone allá en una de las iglesias y se empieza a hablar de la primera reforma, ¿sí? Esta primera reforma, que si realmente se hubiera cumplido a cabalidad, realmente hubiera hecho un cambio mucho más drástico. Pero ¿qué fue lo que hizo la primera reforma? La primera reforma quedó a la mitad, ¿sí? ¿Y por qué? Porque se dio un gran paso. No podemos decir que esta reforma o que esta división no sirvió, fue de mucha ayuda, ¿sí? Y que Dios la hizo con un propósito. Sabemos que todo es planeado por Dios, todo ha tenido un propósito de principio a fin. Y gracias a que se empezó esta reforma protestante o a que Martín Lutero y muchos otros empezaron a salirse de la católica y a decir, venga, ¿cómo así que esto dice? Venga, el pueblo también tiene que conocer las escrituras, no solo los curas, porque los curas y el pueblo no, ¿sí? Entonces, a raíz que vino a hacer esto, pues también se dieron lo que hoy en día conocemos como las 40 y pico mil de denominaciones, debido a que no hay un fundamento sólido y a que a pesar que todas tienen la misma escritura, todos se basan en diferentes cosas y sacan diferentes, tanto que hay 40.000, ahorita ya hay más de 45.000 denominaciones que realmente decimos, pero ¿cómo así? Porque hay tanta diferencia de un solo libro, porque ya sacaron tantas denominaciones y se pelean las unas de las otras diciendo, yo sí tengo la verdad, los otros, no, yo tengo la verdad, no, yo tengo la verdad, ¿sí? Y empezamos a pelearnos los unos a los otros y es debido a lo que pasa, ¿sí? Y debido a que, ¿qué? Debido a que no se le dio la importancia realmente a lo que hubiera sido si nosotros le hubiéramos dado el enfoque a las 5 solas que habló Martín Lutero, que él dijo que nosotros debíamos de seguir. Si nosotros hubiéramos realmente avanzado con estas 5 solas, muy posiblemente nosotros ya estaríamos en un avivamiento, muy posiblemente ya Yeshua estaría en medio de nosotros, ¿sí? No lo puedo asegurar, pero muy posiblemente estaríamos más cerca de él, ya habríamos entendido todo lo que hasta ahora estamos entendiendo, lo habríamos entendido años, muchos anteriores y ya había mucho más pueblo conforme o acercándose a Dios, ¿sí? Pero pues sabemos que todo tiene un propósito. ¿Y cuáles son estas 5 solas? Es solo la gracia, solo por la gracia de Dios es que podemos entrar y ser salvos. Solo la fe o solo la fidelidad, ¿cierto? Podemos entrar. Solo con la fidelidad, solo con la fidelidad de quién? De Cristo, porque Él fue el único fiel, justo, que cumplió todas las escrituras y gracias a Él es que podemos entrar, ¿no?
Solo la escritura, si nosotros nos basamos solo en lo que está escrito, sin hacerle caso a Perencejito, Julanito, Pepinito, Joselito, bueno, al que sea, ¿sí? No, sino solo lo que me dicen las escrituras, pues realmente va a ser un cambio drástico. Y dice que sigue diciendo, solo el Mesías, solo Cristo, solo Yeshua, no tengo que seguir a otro Dios, no tengo que seguir a otra persona, solo a Yeshua. Y dice, solo la gloria de Dios. ¿Sí? Y debemos de darle solo las gracias y la gloria al Eterno. Entonces, si cumplimos realmente a cabalidad estas 5 solas, muy posiblemente nosotros estaríamos avanzando. Pero ahorita nos vamos a enfocar solo en la tercera, que es la sola escritura, ¿sí? Si nosotros nos basamos en solo la escritura conforme lo dijo Martín Lutero y no nos guiamos por otras X o Y cosas, sino que nos mantenemos en el fundamento, ¿sí? Y para entender qué es el fundamento, pues tenemos que recordar cuáles son las bases. Para ello les voy a mostrar cómo se hace una casa, una edificación, ¿sí? Por lo menos cuando es en madera, pues tiene que tener ciertas cosas, cierto armazón para que se sostenga la casa y no se vaya a quebrantar o no se vaya a partir, ¿cierto? Lo mismo si es en cimientos de cemento o de hormigón, como muchos otros le dicen, ¿sí? Acá en Colombia se ve mucho el de la segunda, el de esta parte de acá, ¿sí? Se ve mucho. Y pues a esto es a lo que nosotros debemos de tener. Si nosotros no tenemos unas bases sólidas, va a venir cualquier tiempo, cualquier viento y nos va a mover y nos va a quitar del camino. Y recordemos que esto lo vimos con la parábola del sembrador, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando nosotros estábamos en buena tierra? Es porque teníamos buenas raíces, teníamos de dónde cogernos y nada nos iba a mover, ¿cierto? Hagan de cuenta como una palmera. La palmera coge y se hace boom y se hace boom y no se parte para nada. No sé cómo es el material de la paloma, de la palmera, pero realmente no se daña para nada, ¿sí? Y sus raíces son tan fuertes que la sostiene, sin importar cuánto haga su inclinación. Y así nosotros debemos de ser, sin importar las tempestades, sin importar las cosas que vengan, tenemos que tener ese fundamento bien sólido, ¿sí? Si no, pues definitivamente vamos a estar perdidos. Porque si estamos con las vanaglorias de este mundo, si nuestra vida está creciendo en medio de espinos, pues realmente ¿cómo vamos a crecer? Vamos a estar con estos fundamentos tan sólidos que aunque venga lo material, que aunque vengan las cosas vanas de este mundo, nos van a llevar. ¿Por qué? Porque estamos en medio de espinos, o si estamos en piedra, donde no tomemos en fundamento, donde pensamos que ya con lo que tenemos ya es básico y no seguimos estudiando y no seguimos limpiando nuestras vidas, quitando todo eso que no debe estar, pues definitivamente no vamos a tener un fundamento firme. Por eso es la importancia de tener el fundamento y nuestro fundamento doctrinal, ¿dónde debe estar? En la escritura, en la Torá. Exactamente. Nuestro fundamento debe estar en la sola escritura, en nada más. Para nuestros días, 66 libros. Para la época de Yeshua, el Tanakh o el mal llamado Antiguo Testamento, ¿sí? Para la época de los profetas, que era la sola escritura, la Torah, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vamos teniendo en cuenta esto, vamos a entender mucho mejor qué era lo que estaba hablando cada uno en su época y vamos a reconocer hacia qué nos está llevando, ¿listo?
Y para eso les traje un video acerca de las 5 solas, bueno, más que todo de la sola escritura, para que entendamos un poquito más acerca de esto. ¿Listo? Si vemos lo importante de las escrituras, ¿no? El saber realmente cómo es que Dios está hablando a nosotros, ¿sí? Y por eso la importancia de nosotros estar hablando a través de lo que es las escrituras, ¿listo? Ya ahorita les voy a mostrar la línea del tiempo, es que no sé por qué me muestra ahí, pero la vamos a ver es ahorita, después de la siguiente explicación, ¿listo? Entonces nosotros para poder volver al original, para poder comprender realmente a qué es lo que Yeshua nos está hablando, pues primero que tenemos que hacer, volver al contexto, volver a lo que se estaba viviendo en esa cultura, qué era lo que pasaba, cómo es que ellos comían, vivían, dormían, ¿sí? Porque eso hace una cultura. Nuestra cultura occidental o de aquí de América es totalmente diferente a la oriental, a la de Japón, a la de China. Nosotros no dormimos en piso. Para nosotros eso es lo peor, ¿cierto? Pero ellos sí duermen en piso, solo se ponen las colchas y duermen en pisos y es de lo más cómodo, ¿sí? Pero nosotros vaya a hacer eso y uno se siente incómodo. Vayan, duerma un día ustedes en el piso y cómo se sienten. Se levantan todos machucados, todos como si le hubiera pasado una tractomula por encima, ¿sí? Debido a que no estamos acostumbrados a eso. Solo en esta, imagínense cuántas más diferencias no tenemos a nivel cultural. Por eso la importancia de nosotros, la importancia de nosotros entender la cultura, el medio en que ellos están viviendo, cómo viven, cómo duermen, qué es lo que comen, cómo viven su día a día, incluso en el desierto, porque recordemos que esas zonas son más desiertas, más hacia el lado de Israel, pues tenemos que conocer esto para saber ellos qué es lo que hacen, cómo es que viven, en qué época, qué hacen, qué no hacen. Con eso podemos entender un poquito más lo que dice las escrituras. No solo conocer eso a nivel actual, porque actual pues ya es totalmente diferente, ya hay tecnología, ya hay de todo, pero si nos vamos a los tiempos antiguos, ellos cómo vivían sin agua, cada cuánto tiempo se bañaban, imagínese para esa época en el desierto, y uno nunca lo piensa, ¿no? Después de cuánto tiempo se llegarían a bañar ellos cada vez que llegaran cerca a un agua, al mar, o tuvieran algo así como para lugar para bañarse y santificarse, pues imagínate todo el trayecto que les tocaba hacer. No era fácil. El trabajo que incluso por lo menos y eso se ve mucho en las series antiguas, y es por lo menos para llevar el agua, no les tocaba hacer pozos en ciertos lugares para ellos poder llevar agua y tener para comer, por lo menos, pero no era para bañarse, porque imagínense cuánta agua no se necesitarían. Imagínense después del cielo caliente, ese sol caliente, pues tampoco es que vaya a haber mucha agua para tanto pueblo. Por eso es que la importancia de conocer también todo esto nos ayuda a entender un poquito las escrituras, ¿sí? Por eso cuando Yeshua dijo, escrito está, pues debemos de saber a qué parte de las escrituras está diciendo, porque para nosotros dice, ah, sí, acá escrito está. Pero ¿qué pasa si no conocemos el contexto por el que se escribió ese texto para entender mucho más lo que Yeshua estaba diciendo, ¿sí? Por lo menos un texto así que les puedo decir es el de Habacuc, ¿sí? Que habla Pablo, que dice, el texto que dice, más el justo por la fe vivirá, ¿sí? Si nosotros no entendemos el contexto en el que Habacuc está hablando, ¿sí? Y si nosotros recordamos, Habacuc está hablando sobre Babilonia, sobre el orgullo que tenían ellos, sobre todo esto, y si nosotros no lo enlazamos con todo el contexto que habla en Habacuc,
pues ¿cómo vamos a entender a lo que Pablo estaba diciendo en ese momento, ¿sí? No más refiriéndonos a un texto así, ¿sí? Ya teniendo este contexto y teniendo idea de todo el pasaje, porque recordemos que para esa época ellos no citaban y no decían, miren, Habacuc 2:4 dice ¿cierto? No, porque en ese entonces no había puntos, no había nada, y es lo mismo que nosotros cuando hacemos una referencia a un libro y citamos cierta parte, porque es que casi toda la idea del libro nos complementa y ese renglón, pues mucho más exactamente, ¿cierto? O por lo menos acá en Colombia había un cuento que dice, ay, la pobre viejecita no tenía nada que comer, ¿sí? Y nosotros a veces decimos eso, ay, y llega una persona y tiene un vestuario tan grande y no sé qué, y uno le dice, ay, y me dice, no tengo nada que poner, si uno le mira al armario y tiene un poconón de ropa y uno le dice, venga, pobre, la pobre viejecita no tiene nada que ponerse, ¿y qué? Lo dice con el contexto del cuento, ¿sí? Pero no es que le esté diciendo ella, pobrecita, no tiene nada, sino es porque la pobre viejecita del cuento realmente tenía muchas cosas, pero no sabía qué escoger, ¿sí? Lo mismo está pasando acá, por eso el contexto. Pero si nosotros no llegamos a entender esto, ¿qué va a pasar? Nos vamos a perder, ¿cierto? Y vamos a sacar la conclusión, ay, de que la pobre no tenía nada, ¿sí? O que le estamos diciendo, ay, pobrecita, esa poquita de ropa tiene usted. No le estamos diciendo eso, ¿cierto? Entonces, la importancia de entender el contexto del que se está hablando, ¿sí? Por eso, Pablo en Timoteo y el mismo texto que nos dijo ahí en el video, este de Timoteo, segunda de Timoteo 2:15 nos dice, procurad cuidadosamente presentarte ante Dios como hombre probado, como obrero que no tiene por qué avergonzarse, como fiel distribuidor, como fiel administrador de la palabra de la verdad, como aquel que realmente da a conocer la palabra de la verdad sin quitarle y sin agregarle, que la expresa tal cual como la está diciendo. Por eso es que nosotros tenemos que tener el conocimiento de las escrituras para poderlas dar a conocer y no sacar nada de contexto, ¿sí? En 2 Timoteo 3:14 nos dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras para la época de Timoteo, que era el Tanakh o el mal llamado Antiguo Testamento, que sigue diciendo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en el Mesías Yeshua. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para para convencer, reargüir es convencer, ¿sí? Para que lo tengamos un poquito más claro, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es lo importante, de que nosotros sepamos que nosotros, que cada vez que nos hablen de las escrituras nos están refiriendo ¿de qué? Al Tanakh. Porque en la época de Yeshua y de todos los discípulos, lo único que estaba por escrito que era el Tanakh. ¿Listo? Porque imagínate a Pablo diciendo, voy a leer la epístola de Pedro acá enfrente de toda una sinagoga. ¿Qué iba a pasar en ese momento? Pues lo iban a linchar porque no era palabra de Dios, porque era una carta que se estaba escribiendo hasta ahora en su momento y no la tenían como hoy la tenemos, que está entre las escrituras, ¿sí? Que sabemos que no todo es palabra de Dios, que hay ciertas cosas que pues ellos mandaron o saludaron a alguien, pues eso ni modo de que nosotros lo vayamos a cumplir, ¿cierto? Pero pues hay cositas que sí van con referencia a Dios, pero por eso tenemos que tener cuidado que lo único que estaba escrito hasta ese momento y tenían como escrituras sagradas era el Tanakh. Por eso esta línea de tiempo que vamos a ver, ¿sí? Acá vamos a hacer la división.
Esta línea grande que ven acá a este lado, ¿sí? Pero vamos a terminar ahorita con este, ¿sí? Esta línea grande, ya ahorita sí ven el puntero, esta línea grande es la que va a dividir el antes de Cristo y el después de Cristo. ¿Listo? Para el año 2000, sí, que el año 2000 antes de Cristo, recordemos que era más o menos para esta época era que estaba Abraham, sí, nuestro primer patriarca. Ya para el año 1400, ¿sí? Para el año 1400, ¿quién era el que estaba? Pues Moisés recibiendo la palabra en el monte Sinaí, ¿cierto? Donde se recibió la instrucción, lo que hoy conocemos como Pentateuco, la ley dada a Moisés o la Torah, ¿cierto? Incluso le tenemos mucho más nombres. ¿Listo? En el 1010, ¿quién estaba reinando? Acá sí les hago la pregunta, para que no se me duerman. ¿Quién estaba reinando en el 1010? El rey Saúl. No, cerquita, pero no era Saúl. Moisés, ¿no, verdad? No, Los jue- Moisés era para el 1400. Dime. los David. jueces. No, Aurora lo dijo correctamente, David, ¿sí? David estaba reinando en este momento. Los jueces fue más o menos pongámosle, del 1300 al 1050 más o menos, ¿sí? Eso fue más o menos por ahí para esas épocas, ¿listo? O del 1400 al 1050, que fueron 350 años de los jueces, ¿sí? Pero ¿quién es el que estaba reinando en el 1010? David. Recordemos que 40 años más, o sea, en el 1050 estaba reinando, ¿era quién? Saúl fue cuando empezó a reinar, ¿listo? Entonces, por eso tenemos que tener acá en cuenta las fechas, ¿listo? En el 605, recordemos que llegó ¿quién? El primer cautiverio de la Casa del Sur. Recordemos que para el 722 fue la Casa del Norte, ¿sí? Ahorita estamos haciendo un pequeño recorderis. Pero en el 605 fue cuando llegó Babilonia y arrasó con toda Jerusalén, ¿sí? Ya para el 440, ya para la época del Imperio Medo-Persia, ¿sí? Es que aparece Esdras y pues aquí es donde se compila todo el Tanakh. Por eso se dice que más o menos en el 440, aunque en realidad puede variar, ¿no? Por eso se le dice es un aproximado. Y recordemos que en el 168, en el año 168, pues es cuando empieza el imperio romano y ya toma como cautiverio también Judá. ¿Listo? Y pues es la caída del griego y todo esto se presenta acá. Ya después, pasando después de Cristo, ¿sí? A nuestra era, por decirlo así, estaba ya en el año 33, decimos que estaba Yeshua, ¿cierto? Pues acá ya en este momento estaba ya crucificado, sepultado y muy posiblemente resucitado. Recordemos que hay un variante que muy posiblemente Yeshua nació entre el año 3 o 4 antes de Cristo, ¿sí? Porque el déficit? No sé, pero pues así está esto se ha comprobado debido a la muerte del rey Herodes, que muere ahí para su época. Recordemos que Yeshua vuelve de Egipto después de que Herodes muere, ¿sí? Y por eso es que incluso a nivel histórico dicen que Yeshua estuvo viviendo o nació entre el 4 o el año tercero antes de Cristo. ¿Listo? Entonces, por eso el déficit, por eso les puedo decir que más o menos ya para esta época Yeshua estaba ya crucificado, había muerto y había resucitado posiblemente, ¿no? Aunque puedo fallar, puedo estar erróneo, ¿no? Y en el año 144, ¿sí? Esto ya estamos recordando pasos o el tema que vimos de historia en el curso básico.
Y recordemos que en el año 144, Marción del Ponto establece el primer canon. Y recordemos que el canon de él era que excluir todo lo que los judíos decían y dejar solo lo que convenía. Por lo menos creo que era alguna de las cartas de Pablo y era lo que decía Lucas, más que todo, ¿sí? O sea, Lucas porque era un gentil, era un extranjero y ese sí iba con él, ¿sí? Ese para el lado de Marción del Ponto. Acá que estamos mirando con esta línea del tiempo, cuando realmente se instauró, se puso ya por establecido el canon del Nuevo Testamento, ¿listo? Para el 220 empieza un periodo de discusión de decir, venga, ¿qué libros vamos a dejar como autoridad? Los de Pablo, los de Pedro, el de Julanito, el de Sulanito, ¿cuáles vamos a dejar acá realmente para que sean las cartas ya reconocidas como totalmente la Biblia como tal? Y en el 367 es donde Atasiano de Alejandría escoge la lista de lo que actualmente conocemos como el Nuevo Testamento, hasta el 367 después de Cristo, imagínate. Nosotros no podemos decir que Yeshua estuvo hablando del Evangelio, que según eso hoy en día lo que se predica a lo largo de las denominaciones que es el Nuevo Testamento. Pero Yeshua, ¿cómo iba a hablar del Nuevo Testamento si ni siquiera está impuesto nomás hasta el 367? Se empezó a dar a conocer y a decir, venga, deberíamos poner este canon, ¿sí? Ya hasta el 505, ¿sí? Fue que se establece el canon que hoy conocemos en uno de los concilios de la Iglesia Católica. Eso sí le podemos agradecer a la Iglesia Católica el haber instaurado este canon, más no que los hubieran escritos, porque ¿quién los escribieron? Judíos, ¿listo? Entonces, si vemos acá la importancia de nosotros conocer a nivel histórico, cuando realmente es que se dieron cada uno de los hechos. Igual ustedes pueden investigarlos, pueden mirar si realmente las fechas que yo coloqué son verídicas. Eso se los dejo a ustedes de tarea. Pero hasta el 405, imagínate, 400 años después, fue que ya se instauró el Nuevo Testamento. Por eso, cada vez que hablen en el Nuevo Testamento de las escrituras, ¿a qué escrituras se están refiriendo? Al Tanakh. ¿Listo? Incluso todos los papas o todos los curas o todo lo que se levantó a lo largo de la Iglesia Católica y a lo largo de los siguientes grupos que se fueron levantando a lo largo de estas épocas, entre el siglo primero y segundo, ¿qué era lo que tenían establecido como escritura? El Tanakh, ¿sí? Ya después fue que Marción del Ponto empezó a conocer las cartas y empezó a decir, no, eso está pasado, debemos de seguir esto, ¿sí? Pero no fue sino hasta el 144 que empezó a cambiarse todo eso. Por eso la importancia de nosotros conocer la historia para no caer en el cuento de que la Iglesia Católica fue que creó la Biblia, no crearon la Biblia, estipularon el canon, sí, y eso se lo agradecemos, pero ya hay nada atrás, pues el único que escribió realmente las escrituras, el único autor es Dios, y Dios utilizó como instrumentos a judíos o a personas parte del pueblo de el Eterno, que es de las 12 tribus, ¿listo? Bueno, ya estableciendo esto, ya tenemos, ya entendemos acá cómo es que estamos en cuanto al canon, ¿sí? En cuanto al canon o a qué se refiere a nivel histórico con lo que es las escrituras. No sé si hasta acá tengan dudas, preguntas, igual acá lo vamos a dejar, ya la clase entrante entramos ya un poco más de lleno al tema, ¿listo? Sí, tengo una pregunta. Cuando empezamos, eh, la palabra dice que no le debemos decir padre a nadie, sino pues
solo a nuestro Dios, pero a Ujú. nosotros, a nuestro Padre, pues que nos engendró, le decimos Padre. Se le debe decir porque me quedó como esa dudita ahí. Sí, sí, a él pues sí, porque pues el que nos dio, nos da pues digamos como la crianza como tal. Pero acá lo que se refiere más es a nivel espiritual, ¿sí? O sea, a nivel de aquel que te está enseñando, aquel que te está dirigiendo, aquel que realmente te da todo, ¿sí? Porque hay una diferencia cuando tú te refieres a tu padre, no le estás dando el significado de que, ay, él es el dueño del cielo y de todo, ¿sí? De la creación, de todo, no le estás dando esa connotación cuando tú le estás diciendo padre, ¿sí? A diferencia de cuando tú por lo menos ahorita a la iglesia eclesiástica o a los curas, ¿sí? Por lo menos al santo pontífice, ¿tú qué les estás diciendo? ¿No? Que es el santo sobre todos y que es el más máximo. Pero pues realmente eso es así. No, porque es un hombre tal cual, ¿sí? O sea, nosotros a nuestro padre biológico le decimos padre, pues porque fue el que nos crió, nos formó y estuvo allí, pero no porque sepamos que él formó los cielos y la tierra ni nada de eso, sino porque le damos como ese estatus de que es como una autoridad poquito mayor a nosotros, no más, ¿cierto? Pero ya cuando hablamos a nivel espiritual, ¿m? Ya si decimos padre, pues aquel que nos creó, aquel que hizo todo. Por eso es que acá se habla mucho, incluso para esa época muy posiblemente se estaba levantando personas que se estaban ya haciéndose llamar rabí, por lo menos, cuando realmente nosotros no somos maestros, nosotros estamos aprendiendo. Sí, ustedes muy posiblemente algunos sepan muchas más cosas que yo en cuanto a las escrituras o muy posiblemente hasta ahora están conociendo, pero todos estamos estudiando y todos estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, yo no me puedo decir maestra de algo que no conozco y que realmente todavía no hemos tenido toda la revelación como para decir yo soy maestra, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿sí? En que nosotros, sí, a nivel espiritual, nosotros no somos maestros. El único que te puede guiar tu vida, el único que te puede llevar realmente a la verdad, te puede salvar es quién? Yeshua, ¿sí? Esa es la diferencia en que tenemos en cuanto al Padre Celestial, al Padre biológico, ¿sí? Que pues no le damos la misma significancia, ya no ser que lo tengamos como un Dios, que eso ya sí, ya estaría rayando en lo malo, ¿sí?